Buenas noches. Bueno, yo estoy acá, te pido disculpas, en realidad no tengo... Llegué y me enteré que tenía que ocupar este lugar y los militantes tenemos que ocupar los lugares. Reemplazar a otros militantes cuando sea necesario. En ese contexto, bueno, es verdad, yo soy, ya tengo unos años y pertenezco a una generación que participó en el Lucha y Vuelve hace muchos años, y se me ocurre, como para colaborar con este marco de lo que es el movimiento nacional, decir que, bueno, que estamos ante el movimiento nacional, es muy viejo. Si nos tiramos hacia atrás o retrocedemos en la historia, vamos a partir de las montoneras gauchas y de los caudillos federales, enfrentando al poder central de Buenos Aires y al ditrismo, oponiéndose a la guerra contra el Paraguay, y se continuará en el futuro, más adelante, con lo que fue el surgimiento del radicalismo, también defendiendo los intereses nacionales, enfrentando al conservadorismo, y después con el surgimiento de la Revolución del 43, de lo que fue el peronismo, donde Perón surge conduciendo a las masas radicales, en realidad, porque el peronismo se construyó en el poder, desde el poder. No es que existía previamente, sino que se fue armando en la lucha, en la lucha por los derechos del pueblo. Y lo que es interesante es que en el primer discurso que Perón le dirige al pueblo, comienza diciendo trabajadores. El decir trabajadores ya significaba o involucraba a quién les hablaba, quiénes participaban, quiénes eran aquellos a quienes él iba a conducir. Después el tiempo, y sobre todo ahora, bueno, ya lo contará Marco o el Chino, la cosa se fue complicando, se fue complejizando más que complicando, y tiene un enfoque diferente. Pero bueno, yo quería remitirme un poco a lo que fue mi inserción en la militancia. Era una época realmente muy interesante, porque yo empecé a militar aproximadamente en los años 67, 68. Yo participaba de lo que eran los movimientos cristianos. Se daba el surgimiento del Concilio Vaticano II, con los curas del tercer mundo, los curas obreros. Estamos hablando de que estábamos en la guerra de Vietnam, la Revolución Cubana. Era una época, el Mayo francés, era una época realmente de mucha efervescencia, y la incorporación de los jóvenes a la política, yo estaba en la universidad, se daba, digamos, en diferentes corrientes. Desde la izquierda a la gente que se identificaba con lo que en ese momento fue la línea nacional, que estábamos más cerca del peronismo. Bueno, ¿qué nos llevó a nosotros, o a mí personalmente, a abrazar las ideas del peronismo? En realidad, yo tengo que contar una pequeña anécdota, que, digamos, yo viví lo que fue la Revolución Libertadora. Era chico. Yo tengo 67, voy a cumplir 68 años, era chico en el momento de la Revolución Libertadora, pero a mí me impactó ver esa marea de gente. Yo vivía en Necochea y Pellegrini, y yo veía que venían desde la Sexta una marea de gente, de mujeres, de chicos, de familias, que eran reprimidas casualmente en esa esquina, o en la esquina de Colón y Pellegrini. Le preguntaba a mi familia por qué reprimen, y bueno, en realidad nunca tuve una respuesta, pero eso me quedó sumamente muy grabado. Más todavía cuando después, en el levantamiento del General Valle, el ejército ocupa mi casa, hacen un nido de ametralladoras arriba, y entonces para mí fue un impacto brutal. Tal vez fue eso lo que siempre me dejó una sensación
de que el pueblo estaba allí, de que esa era la gente humilde. Pero bueno, yo estaba en una familia burguesa, de clase media, entonces, bueno, de alguna manera teníamos un buen pasar, pero al iniciar la universidad y cuando con la sensibilidad de los chicos que empezaban a involucrarse en política, a hablar de política y a pertenecer a esa crítica que nosotros, digamos, que estaba latente en la sociedad por toda esa efervescencia que se veía, se vivía en ese momento, yo sentí que mi lugar debía estar del lado de esa gente a quien yo recordaba desde chico que para mí era el pueblo. Cuando yo escuchaba los comentarios, los discursos y gente que hablaban de la ideología de los trabajadores y, digamos, todo el discurso de la izquierda tradicional, en realidad siempre tenía el recuerdo y de alguna manera latente lo que evidentemente yo había vivido como que era el pueblo. El pueblo era esa marea de gente que había venido, que había perdido sus derechos, que luchaban por esos derechos y que era reprimida. Bueno, me incorporé en ese momento, en esa época. Primero surgieron los comandos Adolfo Bello, porque empezaron las luchas estudiantiles, en fin. Yo me incorporé a la Juventud Peronista, fui uno de los fundadores de la Juventud Peronista. Primero pertenecía a la UEL, que era la Unión de Estudiantes del Litoral, estaba el Frente Estudiantil Nacional y la UEL, éramos las dos tendencias peronistas, cuando milité en la UEL, y después posteriormente, como la UEL de alguna manera comenzó a tener una variación hacia tendencias más menos peronistas, digamos, el problema era Perón, el problema era qué significaba la conducción de Perón. Digo esto porque es importante saber o me parece que en el razonamiento de todos, que siempre en un movimiento de esta naturaleza hay contradicciones. Entonces, no existen las cosas químicamente puras con las cuales uno no tenga que cargar con defensas de actitudes o de políticas que uno dice, ¿cómo puede ser peronista si existía López Rega o si existía Bandol en otra época? Es decir, uno en realidad, que era lo que yo pensaba, da un paso atrás y trata de ver en lo general por dónde pasa la cosa, por dónde pasa la lucha principal y cuál es la divisoria de aguas. Entonces, para mí era importante pertenecer a ese sector, al sector que en realidad estaba marcando la divisoria de aguas y estaba marcando el enfrentamiento con el enemigo principal, que en ese momento, bueno, era la dictadura, pero que claramente defendía valores y políticas liberales y que disminuían la posibilidad del pueblo de poder vivir bien o vivir mejor, como evidentemente lo había hecho. Bueno, yo comencé a militar allí en lo que fue Lucha y Vuelve. Siempre tuvimos algún antagonismo con la gente de la izquierda, diferencias en cómo veíamos la situación. Nosotros éramos acusados en general de pequeños burgueses, en fin. Yo siempre identifiqué al pueblo, a los sectores populares, a la gente, como eso que es lo de carne y hueso que uno ve todos los días. Sí, yo tenía la sensación de que muchas veces se definía al trabajador desde una posición teórica que parecía dibujado como un obrero con un mameluco y una pinza en la mano, y no era eso. Yo me acordaba de otra cosa, era otra cosa, era el trabajador real, con sus contradicciones reales, con sus necesidades reales. En realidad el trabajador quiere vivir cada vez mejor, quiere mandar a los chicos al colegio, quiere las cosas que queremos todos.
Es decir, es bastante más simple en ese sentido la necesidad popular. Es muy práctico, es precisamente lo que hoy se le cuestiona y se le discute. Por eso es la unidad histórica que yo creo que hay desde ese movimiento que viví yo hace muchos años, porque, digamos, amigas, hace tiempito me dieron un diploma de haber participado en 40 años de lucha y huelga, han pasado muchos años. Pero bueno, la pelea sigue siendo la misma, la discusión sigue siendo la misma, y el que sigue enfrentando al poder real, al poder económico, en defensa de los trabajadores, de los derechos, de los humildes, sigue siendo desde ese lado del movimiento nacional, que muchas veces no es comprendido desde la pureza digamos, de una línea más estudiada o más depurada, pero que en los hechos concretos constituye la base real de dónde surgen las luchas y de dónde puede llegar a surgir aquel que enfrente al poder y que tenga posibilidad de derrotarlo. Yo no sé qué más decir, en realidad estoy acá medio como para acompañar un poco a los compañeros. Me parece que ellos tienen mucho más para decir. Simplemente lo único para terminar, lo que quiero decir es que, bueno, en esta historia, desde muchos años atrás, yo siempre estuve al lado del movimiento nacional y popular. Traté de mantener una coherencia, incluso en el exilio, y hoy, ya más viejo, trato de acompañar como puedo a los compañeros que están en este momento en la vanguardia y en la cabeza de la conducción de esta lucha que sigue. No tengo mucho más para decir.